Señora Altamirano, buenos días. Señora Altamirano, buenos días. Y Se te escucha entrecortado. No se te escucha bien. Inge, por ¿Me escuchas ahí? ¿Me escucha ahí, señora Altamirano? ahí, Inge, ¿me escucha? Sí, sí se te escucha ahí bien. Ya, ahí sí, ya. Ya listo. Listo. Te voy a dar permiso, porfa, y me indicas los avances, lo que tienes hasta ahorita del proyecto, porfa. Ya, Inge. Ya tienes permiso. Ahí la introducción que me dijo Inge que tenía que cambiarle. Pero hay unas dos veces que he entrado, la verdad, hacia la... No veía que me había puesto ningún cambio, entonces pensé que estaba bien. A ver, déjame ver. Ya, bueno, lo que sucede ahí es que tienes que tener un poco más de contexto. O sea, tú pones ahí, por ejemplo, Más en el texto. primer, sí, más contexto de los trabajos, o sea, abordar un poco más el trabajo que estás citando. Porque, por ejemplo, tú dices ahí en un párrafo, en el primer trabajo, luego se acaba el párrafo en el segundo trabajo, en el tercer trabajo, en el cuarto trabajo. Entonces tienes que colocar un poco más de contexto con respecto a la investigación que estás citando. Ya, por ejemplo, en qué tecnología se hizo el programa, para qué le sirvió, qué se mejoró con el programa en cuanto a lo que estás citando acá arriba, porque estás poniendo primer trabajo, segundo trabajo, tercer trabajo, cuarto trabajo y solamente un párrafo, un párrafo, un párrafo. O sea, tendrías que citar un poco más. De igual manera, la grabación O está sea, siendo más o grabada. menos, ¿cuántas tienen que ser exactamente? ¿Cuántas qué? No O te escuché. depende de la investigación. Ya depende de la investigación. O sea, con unos dos párrafos por trabajo estaría bien, creo yo. Entonces, Ya, Inge, ¿qué metodología? ¿Qué más? ya, a Ah, ver. La grabación se está grabando. Yo esto le ay, subo a YouTube y luego te paso para que tú revises. ah, sí, Ya, no habría problema. Entonces, mejor atiende, ¿ya? ya. Verás, entonces en la parte de antecedentes, como te digo, es que si tú te ves, te fijas ahí, tienes en el primer trabajo un párrafo, se acabó, en el segundo trabajo otro párrafo, se acabó y en el tercer trabajo, no, no. Entonces, como te digo, o sea, si ya nombras un trabajo, ahí está bien, o sea, en el primer trabajo titulado, ya para la Universidad No tiene Central del Ecuador, claro, no tiene que repetirse el segundo trabajo, el tercer no, trabajo, el no, cuarto. sí está bien, o sea, eso está correcto. Lo que yo digo Ya. es que tienes que colocar más redacción o abordar un poco más el trabajo que estás citando. O sea, por ejemplo, tú hablas del primer trabajo, eso está Claro. correcto, ya, pero tienes que extender un poco más la redacción. O sea, hablar, por ejemplo, qué tecnologías usaron para la creación de ese sistema, qué lenguajes de programación, qué metodología de desarrollo de software utilizaron y para qué les sirvió o qué ganaron con la implementación de ese sistema. ¿Ya? Puedes abordar también un poco más del problema. Entonces, por ejemplo, en el primer trabajo titulado Sistema de Gestión de Horarios de la Universidad Central, se realizó debido a que la universidad tenía inconvenientes en esto, en este otro, en este otro. Entonces, con la creación del sistema se logró mejorar, yo qué sé, la asignación de horarios para los estudiantes de la carrera, yo qué sé, de ciencias sociales, por ejemplo.
Para la realización de este trabajo se utilizó la metodología de desarrollo XP, debido a que fue una metodología sencilla, etcétera, etcétera. También se utilizaron lenguajes de programación como PHP, como JSP, ya que fueron pilares para la creación del sistema. Por ejemplo, ya, o sea, lo que te digo es que tienes que abordar un poco más el párrafo, o sea, tienes que abordar un poco más el trabajo. O sea, describirlo un poco más, porque tú estás haciendo una breve introducción y de una pasas al segundo, y de una pasas al tercero, entonces eso no debería ser. Ah, ya, entonces tengo que redactar. Ajá. Lo mismo en el segundo, lo El mismo en el cuarto, tercero y lo mismo en el cuarto. O sea, en todos señor los que Sher- tienes ahí, le hablas un poquito más especializado ahí. ¿Ya? ya, Bájale al listo. planteamiento. Ahí está el planteamiento. Ya, esto sí estaba bien, esto no habría ningún inconveniente. Planteamiento del problema está bien, baja la justificación. Ya, esto también sí está bien, bájale. El objetivo general y objetivo específico que se acuerda que nos mandó y dijo que solo Sí, cambiamos los nombres. ajá, sí, eso está bien. Ya, bájale. Ya, marco Ya. teórico. De marco teórico, ¿cuánto tienes? Chuta, hija, y si le voy a fallar, tengo esto. A ver, Hasta es ahí. que tú, a verás, tú me habías dicho hace rato mismo que que estabas trabajando en el marco teórico. Claro, Y tengo ahorita esto. veo que tienes solamente 4 hojas de marco teórico. Sí, Verás, el marco teórico en primer lugar tiene que ser siquiera unas 20 hojas, solo de marco teórico. a 20 yo tenía entendido 25, pero Ya, bueno, hagámosle 25, o sea, de 20 a ya, 25, entre ese lapso de 20 a 25 tiene que ya, ser el marco teórico, ni más ni menos, o sea, hasta 25 hojas como máximo, ¿ya? ya. Y O tienes sea que que un aplicar, mínimo de 20 hojas y máximo de 25. sí, entre ese lapso. Ya, el Ya, marco teórico debe estar, debe tener, como te digo, esas 20 hojas, tiene que estar correctamente citado, tiene que estar correctamente parafraseado. En el caso del parafraseo es importante porque ya están, este semestre nos van a hacer control de plagio. Es decir, que ya, si tu documento se analiza por el software que tiene el instituto y si te sale un porcentaje más del 10% de plagio, tu trabajo se va a anular y vas a tener que hacer nuevamente todo, ¿ya? Entonces, no es cuestión en el marco teórico de hacer control C, control B, control C, control B, porque eso no es la idea. Tienes que parafrasear, es decir, leer el párrafo que vas a poner acá, describirlo, desarrollarlo con tus propias palabras, ¿ya? Y citar la fuente de donde sacaste. Vamos a hacer uso de lo que es las normas APA séptima edición. Si tú te fijas en el aula virtual, está ya la manera en cómo se utilizaría las normas APA con respecto al trabajo. Sí, entonces, a ver, lo que tendrías que hacer en este momento es mejorar la parte de los antecedentes, aumentar lo más que puedas en lo que es marco teórico, como te digo, utilizando normas APA séptima edición. Te voy a explicar un antecedentes. poquito. Antecedentes, lo que vimos primerito, en el primer Ah, trabajo, en ya, el ya. segundo trabajo, eso tienes que hacerlo bien. De igual manera, tiene que estar correctamente citado. Acá abajo en el Claro. marco teórico tiene que estar citado, tiene que estar parafraseado. Las imágenes tienen que estar citadas también. Bájale a la imagen. Solamente tienes gráfico un horario y eso es creo de la misma. Ah, ya, sí tienes el puesto ahí. Pero tienes que tener la fuente, de dónde seleccionaste o de dónde Claro. hiciste la fuente. ¿Ya? Pero Y vamos a hacerlo con normas APA cuando, séptima edición. Dime. listo, una pregunta. Verá, unas imágenes que hay para ponerle, digamos, citar a web y el año. Como que no sé dónde encontrarle esa información o no es necesario llenar. De imágenes. Ajá, porque Ya, a ver, para hacerle ya, esta, ya, ¿cómo tengo ya, a que ver. hacer? O sea, las imágenes no es necesario que pongas al final de cada párrafo, sino que en donde tú veas que sea necesaria colocar la imagen. Por ejemplo, esa imagen del horario no lo veo tan conveniente, ¿Tan porque todo conveniente? mundo sabe lo que es un horario, entonces esa la Ya, podrías borrar. Ya, lo que sí tiene que estar es correctamente parafraseado y correctamente citado el párrafo de arriba, porque ahí, por ejemplo, tienes puesto solamente ese párrafo, ¿ya? Y como no está citado ni nada, me das a entender que eres tú el autor de ese texto. o sea, he estado leyendo y parafraseando así.
pero así no he citado mucho, la verdad, porque sí he estado así leyendo y cambiando. Ya, exacto, pero es que tienes que citar. Si tú Pero mandas el tengo que trabajo ponerle así, información y tienes que tengo que citar. citar. Sí, tienes que citar. O sea, tienes que citarle ahí, porque si no lo citas, como te digo, lo más probable es que cuando vayas a entregar o el lector lea tu trabajo, si no está citado, pues le das a entender que eres tú el autor de ese texto. Y si, Claro, por ejemplo, justo en el programa antiplagio detecta que ese párrafo es copiado de otras fuentes, entonces ahí tú estás fallando. claro. ¿Ya? Entonces tienes que hacer eso. ¿Ya? Entonces, verás, el marco teórico no tienes prácticamente nada. Creo que tienes por ahí 4 hojas y ni siquiera está bien. ¿Ya? Entonces, en el marco teórico, como te decía, puedes hablar de metodología de desarrollo de software, O sea, está los bien. horarios. Disculpe, verás, tengo lo que estaba más o menos, Sí, qué es sí está horario, bien. problema Ajá, de elaboración de horarios, qué es la exacto. web, Sí, está bien eso. Eso está correcto. Ya tienes que poner, por ejemplo, eso está qué es un bien, pero sistema. sí, eso está bien, pero aparte de eso tendrías que hablar un poco, por ejemplo, de metodología de desarrollo de software, tendrías que hablar de tecnologías o de lenguajes de programación para los sistemas web, abordar un poco de eso, o sea, todo lo que conlleva tu marco teórico. Recuerda que a partir del marco teórico, tú haces tu programa, o sea, el marco teórico te sirve para hacer un estudio o análisis comparativo de las tecnologías que puedes utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene un sistema web? Tiene base de datos, se va a conectar a base de datos. Está desarrollado sobre un lenguaje de programación, ¿sí? Y también podrías hablar de tipos de sistemas web, ya para ver más o menos dentro de qué tipo caería tu aplicación, por ejemplo. Ya, entonces, por ejemplo, ahí yo no veo nada todavía de metodología de desarrollo, de software, Claro, no la tienes ahí. metodología le pensaba poner ya por aquí después de tipo Está bien, no importa en qué genial. lugar o en sitio le pongas, pero es importante que cojas y hables de esas cuestiones que te estoy mencionando ahí en el marco teórico, porque como te digo, el marco teórico te sirve a ti para seleccionar la metodología de desarrollo de software que vas a utilizar, te va a servir para seleccionar el lenguaje de programación que vas a utilizar para el desarrollo de ese sistema, te va a servir también para poder seleccionar el sistema gestor que vas a utilizar, el tipo de base de datos que vas a utilizar. O sea, el marco teórico te permite hacer justamente ese análisis. Entonces, después del marco teórico, tú ya dices, ah, sí, entonces yo voy a seleccionar en base a mi estudio en el marco teórico, voy a seleccionar un sistema gestor Postgres, un modelo relacional, voy a hacer con JCP, con JavaScript, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso tienes que contemplar todos esos contenidos en tu marco teórico. Ya, porque como te digo, con eso tú seleccionas las distintas herramientas que vas a utilizar. Ya, Ya, entonces te falta hablar bastante. claro. Entonces, eso sí tendrías que aumentarlo. Ya, con Mm, respecto a las normas APA 7, te voy a explicar cómo tienes que realizar. En mm. el aula virtual de titulación, ahí tienes el manual Ahorita de, me voy ahí. de, de las normas APA 7. Si puedes, abre por favor. Ahí tienes el manual, ahí te explica todo a detalle cómo tienes que poner las imágenes, cómo tienes que hacer la, cómo es las referencias y todo lo demás. Ya. Entonces, verás, voy a ir rapidito al aula de titulación. Allá debes tener ya titulación, software, ya. Ya, ahí tienes dentro de lo que es, comparto pantalla, ¿ya? Voy a ¿Le dejo de compartir compartir? pantalla. Sí, porfa, ya comparto yo. Mm. Me avisas, porfa, si estás bien. Sí, ya veo. Ya, entonces verás, el manual está aquí, justo después de recursos de elaboración del proyecto está aquí, normas APA séptima edición. Ese le puedes abrir y aquí tienes toda la guía para la redacción de tu marco teórico, ¿ya? Ya. Entonces verás, por ejemplo acá, lo principal, lo que hay que tener en cuenta, primero que nada, son el texto. Déjame ver por acá. Déjame ver por acá. No, déjame ver, no. Ya verás. Entonces, primero que nada,
no el texto, sino más bien la parte de las figuras, es decir, los gráficos. ¿Cómo nosotros vamos a colocar las imágenes? Las imágenes serían en base a este formato. Es decir, si tú colocas una imagen, la imagen debería tener el siguiente formato. Figura número 1, 2, 3, la que corresponda, alineado a la izquierda. Luego abajo el título de la figura, esto debe estar en cursiva, ¿ya? Tal cual como lo ves acá, la imagen, y en nota vas a colocar qué significa esa imagen. Por ejemplo, acá, el gráfico representa el retorno descontado de la inflación en el periodo, por eso, ta, 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 ta. ¿Ya? O sea que Y ya no es como tenía la imagen anterior, ya no es de abajito no, gráfico. ya no es así. Gráfico número 1, no. Ahora todo gráfico, toda imagen que tú coloques ahí en tu tesis, se va Ya. a llamar figura, tal cual como lo ves aquí. Si se va Inge, a y es llamar, igual le dime. pongo igual así en la referencia, sí. La referencia está tal cual como acá, como lo tienes aquí en la imagen. O sea, tú le pones not. Disculpe, puede hacer un ejemplo así en el Word? No, no le entendí cómo hacerle bien. En esos Ya, casos así, como que no. Un ejemplo ahí, Inge, puede hacerle como, cómo poner la figura ya, y a la ver, nota verás. con referencia, por Ya favor. verás. Ya, entonces déjame compartir el Word. Déjame compartir el Word, dejar de compartir, compartir, Word. Ya verás. Entonces voy a buscar una figura, digamos, lenguajes de programación más usados. Ya, ya, por ejemplo acá, ver la imagen. Digamos que esta es la imagen que tú vas a colocar en tu tema de tesis, en tu título, en tu trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, primero, lo que deberías hacer acá es tal cual guiarte en las normas APA, es decir, bueno, en este caso voy a utilizar lo que es el Arial 12, me parece que les dije. ¿Qué tipo de letra les dije que hagan la tesis? Arial Sí, 12 era, haría el ¿verdad? 12 mismo es. Ya Sí, listo. Entonces verás, acá lo primero que tienes que insertar es la figura y el número, ¿no es cierto? Entonces ya. acá sería, déjame ver, referencias. Te vas a la parte de referencias, insertar título, y aquí todo se va a llamar como figura. Como aquí no hay déjame compartir todo, porque a veces no se sabe compartir pantalla. Ahí le Ya, edita, ¿no? Le pone usted figura uno, así, ¿no es cierto? sí, Hasta te ahí vas a la estaba. parte de referencias, te vas a la parte de insertar título, acá vas a poner nuevo rótulo y aquí vas a escribir figura, aceptar. Figura 1, aceptar. Aquí tendrías que cambiarle el tipo de letra, es decir, aquí no es cursiva, estábamos utilizando Arial 12, le cambias la letra, ¿no es cierto? Listo, no habría ningún Ya. inconveniente, esto debería ser en color negro. Luego acá, con el mismo tipo de letra, que sería Arial 12, y cursiva, te dice acá, por ejemplo, podrías aquí quitarle esta parte de acá, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Y acá podrías colocar lo siguiente. Los 10 lenguajes de programación más usados en el desarrollo web, por ejemplo. Ya, listo. Luego acá abajo, según el manual de normas APA que teníamos por acá, déjame ver. Dice justamente nota, nota excursiva y luego todo normal. Entonces vas de nuevo al Word, sería de la misma forma, el mismo tipo de letra. Acá colocarías en cursiva nota, punto, y aquí comenzarías a escribir normalito. Por ejemplo, el gráfico muestra el porcentaje de utilización de cada uno de los lenguajes de programación orientados a la web por la comunidad. Ya. Como se puede evidenciar, Python es el más usado con un porcentaje del 20.6%. Esto todo tiene que ir justificado. ¿Ya? Y acá, según lo que dice
las normas APA, una vez que acabas la descripción de la imagen, colocas la fuente, es decir, tomado de, y aquí tienes que ir colocando la referencia. Es decir, por acá, digamos que ya tienes insertadas las referencias, entonces aquí tendrías que colocar tal cual como dice aquí, ¿ya? Es decir, por ejemplo, digamos acá que saqué yo del libro lenguaje de programación o lenguajes de programación web. Lenguajes de programación web. Y de la página, yo qué sé, de la página, saqué esta información de la página 120. ¿Ya? Y aquí sería y aquí colocarías el nombre del autor. Yo qué sé, por ejemplo, acá le pone, yo qué sé, pongamos así, Ludeña. Por Ludeña, y acá colocarías la editorial, coma y la editorial. Por ejemplo, yo qué sé, editorial Tornado, por ejemplo. Y le colocas ahí, ¿ya? Y así quedaría la imagen. Eso Inge dice tomado de, digamos, como dije el ejemplo de lenguajes de programación web, pero ya, digamos, si ya tenemos, ya solo le buscamos en la referencia, aplastamos de sí, Ya, a ver, déjame o ver. tiene que... Sí, podrías hacerlo de esa manera también, pero siempre y cuando tienes que tener, o sea, tú, este formato, en medida de lo posible. Allá. Entonces, Entonces verás, es mejor entonces poner tomado de y uno mismo redactar de tal página ya, a y ver, no, verás, en medida de lo posible, sí, como tú dices, ¿ya? Pero verás, por ejemplo, digamos que por aquí debería tener una fuente, referencias, insertar cita, no tengo ninguna fuente agregada. No tengo ninguna fuente, administrar fuentes, no tengo nada. Pero sí, lo podrías hacer así, tomado de, vas a la parte de insertar cita e insertas la cita que requieres, ¿ya? Pero esa cita trátale de poner en formato de esta manera, ya. ¿ya? Eso. Ya, pero igual, o sea, las citas, todo lo demás tiene que estar insertado, tiene que tener el Word para al Claro. final generar lo que es la bibliografía y ese tipo de cosas, Y que le ¿ya? puede hacer cita así, como ¿Cómo? agregarlo, así como A me las dijo. fuentes, ya Ajá. verás. Entonces vas, administras fuentes, verás, por ejemplo, estás buscando, ¿no es cierto? Y resulta que sacas esta información de un libro X, ¿ya? Ya. Vamos a ponerle lo mismo de acá. Entonces verás, vas a ir a la parte para insertar en el Word, vas a ir a la parte de administrar fuentes y aquí vas a colocar nuevo, ¿cierto? Como sacaste de un libro, pues buscas la opción libro y le pones acá. Por ejemplo, acá te dice, te vas a la parte de autor, puedes ponerle acá, te vas a la parte de editar, ¿no es cierto? Y aquí mismo dice apellidos, es Ludeña. Nombre, lo que sé, Cristian, por ejemplo. Segundo nombre, no es necesario que coloques, pones agregar y aceptar, ¿ya? Luego pones el título, en este caso era lenguajes de programación, es el título del libro, de programación web, ¿ya? Acá dice el año. Por cierto, antes de olvidar, las fuentes que debes utilizar en tu marco teórico deben ser desde el 2015 en adelante. Si tú pones libros del 90, 98, del 2000, 2010, no tiene validez. Tienes que buscar información actual, es decir, desde el año 2015 hasta el año actual, o sea, hasta el año 2021, por si acaso. Entonces, supongamos que este libro es del 2018. ¿Ya? Y acá yo que sé, fue escrito aquí en Quito y la editorial fue Tornado, era, ¿ya? Le Ya. das clic en aceptar. Listo, cerrar. Entonces ahora vas a ir a la parte de acá, tomado de, ¿no es cierto? Y aquí le colocas la fuente, insertar cita, Ludeña Cristian, 2018. Ya aquí hay que cambiar en base a lo que te está mencionando el manual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice acá que tomado de, y aquí debería aparecer el libro. Entonces, aquí sí de ley tienes que escribir de manera manual. Lenguajes de programación web, así se llamaba el libro, ¿no es cierto? Sí. Luego pones ahí coma por, y ahí estaría la parte de Ludeña, 2018, sino que esto debe ser sin paréntesis.
Entonces acá para editar puedes dar clic aquí y puedes poner convertir cita en texto estático, perdón. Borras los paréntesis, ¿no es cierto? Y acá colocarías la editorial, que sería Tornado, y con eso ya tendrías. Así. Ya. Y así de esa manera debes hacer todas las figuras. Y en las páginas web, o sea, más ahí, Ya, en las páginas web, verás, las páginas web por lo por ejemplo, general también tienen autor, ¿ya? Entonces verás, ya le sacó verás. el año. También, es que tienes que buscar, verás, lenguajes de programación o verás, Porque le mejores juro que he de, estado bien, pero lenguajes de no. programación 2021. Ya top 15 lenguajes de programación más estudiados en 2021. Ya, por ejemplo, aquí tiene la fecha, cuándo ha sido escrito este post. 7 de mayo de 2021. Ajá. Y ahí tienes que buscar. Bueno, no en todos tienen autores. No en todos tiene, Igual fecha eh, tampoco no hay en otros. ya, por eso, pero trata verás, si De, no tienes la fecha o si no hay la fecha, ponle la fecha del día que estás consultando. Digamos, suponiendo que aquí no haya fecha en el post, entonces yo voy a poner 22 de julio del 2021. Lo mismo haces tú. ya. Sí, ya es Y la en el fecha en auto, donde consultaste. Y en el autor, verás, en el caso de que no haya autor, tienes que colocarlo como autor corporativo, es decir, la página se llama Bedu, ¿no es cierto? Bedu ves, es el que ha escrito esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces en el Word? una- Supongamos que aquí es de Bedu, ¿no es cierto? Entonces vas a hacer acá. Entonces, como ya es de Bedu, vas acá a la parte así misma de administrar fuentes, vas a la parte de nuevo, luego aquí vas a buscar sitio web, justamente ese sitio web. Como no hay un autor como tal, vas a colocar autor corporativo. Y aquí vas a poner el nombre de la página web, en este caso es Bedu. ¿Ya? Entonces le escribes ahí Bedu. ¿Ya? De igual manera acá, pones nuevamente Bedu, porque es el nombre del sitio web. Como autor corporativo también queda lo mismo. El año, en este caso sí tiene, por ejemplo, sería 2021, o lo que está acá. Luego te pide el mes. caso, en caso que no haya, yo ponga la fecha que estoy consultando. Exacto. El día, por ejemplo, has inscrito el 7 y el URL es este URL de aquí. Aquí una cuestión. Como tú sabes, a veces las URLs de las páginas web son demasiado largas, son No, demasiado extensas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Con todas las URLs de las páginas web es utilizar un acortador de enlaces. ¿Qué es lo que vas a hacer? Copias el URL de la página web donde consultaste, te vas a buscar acá acortador de enlaces y acá puedes utilizar cualquiera. Por ejemplo, yo voy a utilizar este de aquí. Puedes utilizar cualquiera, no habría problema. ¿Ya? ya. Entonces verás, se abre la página y en este caso le pegas ahí el URL que copiaste. Le das clic acá en Shorten, ¿ya? Y aquí ya tienes la URL minimizada, la URL acortada. Le copias Ya. y esa URL acortada le pegas acá. En este caso tendrías URL y le das clic en aceptar, ¿ya? Cerrar. Ahora, tomado de, en este caso irías acá, insertar Bedu, ¿no es cierto? Y de igual manera acá tendrías que colocar el nombre del post, es decir, ¿cómo se llamaba el post? Top 15 lenguajes estudiados, ya. Entonces eso le pegarías acá, tomado de, le pegas. Obviamente esto, al igual que lo que se te pide acá en la parte del manual, debería ser en cursiva. Entonces, tomado de top 15 lenguajes de programación en 21, control K para la cursiva. Luego, ¿qué es lo que te dice? Por, Uno, mande. editamos, se haga en Claro, tesis. ahí sería por, o sea, sería lo mismo. Por, en este caso es Bedu 2021, solo que aquí vas a dar clic acá, convertir cita en texto estático, le dejas ahí por Bedu, y como no tienes editorial, le dejarías ahí. Y se acabó. Ya. Ya. De Porque no igual sabía manera, cómo. ya, Todos por los eso. Todos los Inge- gráficos son en ese mismo. los que eran sacados del internet eran como imágenes que usted tenía y las
No te o escuché, ya se entrecortó. O sea, yo estaba viendo así las grabaciones que tenía, ustedes nombraron el internet, eran gráficos, algo así, ya no se va a Ah, manejar ya. así. Vamos No, de, es que en normas APA séptima edición, todos los gráficos, figuras y demás van a tener solamente el título de figura. allá, Ya. sea mi imagen sacada del... Si es que es del internet, se va a llamar figura. Si es que sacas de un libro, se va a llamar figura. Todo se va a llamar Y, figura ahora. y en las tablas, Ya, o las ya no va tablas, sí, las tablas tienen que ser bajo este formato. ya Veamos por acá. todo lo del gráfico, ¿no es cierto? Esos son, sí, todo lo que se acabó de lo que te mencioné, todo se maneja de esa manera. Ah, ya. Ya, Y de las igual tablas, manera. Ya, las tablas de igual forma. Déjame ver, por aquí debe estar. Tablas. Ya, las tablas son igualitas. O sea, son tal cual el mismo formato de las figuras. Es decir, tabla número 1, luego viene el título de la tabla en cursiva, colocas la tabla en este formato, o sea, el formato que tú ves aquí, ese y es yo el formato mismo de las tablas. tengo que hacer la tabla o cómo le hago esta estructura. Puede ser un ejemplo, No, por favor. sí, ya verás, la tabla está en un formato prediseñado de Word, ¿ya? Entonces, es la misma estructura, o sea, sería tabla número 1, 2, 3, la que corresponda, el título de la Eso. tabla como tal y la nota, ¿ya? Y En este ahí la caso, tabla, ¿cómo le pongo? la tabla le pondrías de esta manera. Supongamos, Porque verás, tenemos, ahí es todo el proceso igual de que le citó figura uno en vez de figura uno sería tabla uno, abajo le daría el título, ¿verdad? Y abajo le pondría sí, la nota, todo eso y le citará sí, como ajá, gráfico. Pero ¿cómo sí, le le ingreso citas la... igual. La tabla está acá, verás, déjame ver, insertar. Voy a insertar una tabla, digamos que sea así. Ya, digamos que esta es la tabla. Puedo hacer en la tabla, digamos, ver una información de una página web y en vez de copiar la información puedo poner, digamos, en el primer casillero como que Exacto, características, exacto. acá como que todo eso es... Justamente, sí, justamente eso es lo que tendrías que hacer para evitar la parte del plagio. Por ejemplo, como vas a hacer un análisis, un estudio de los lenguajes de programación web, ¿ya? Entonces ahí podrías hacer tú una tabla en donde digas el lenguaje, yo que sé, por ejemplo, características, y acá poner, por ejemplo, ventajas y desventajas, ¿ya? Por ejemplo, Se así, podría así decir, tendrías que, ¿ya? ¿No es cierto? Ya. Aquí, por ejemplo, vas a usar, yo que sé, Python, vas a poner por acá lo que es C++, vas a poner lo que es Java, yo que sé, etcétera, 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 ¿ya? Luego aquí vas a escribir algunas características, ventajas, desventajas, ¿ya? La tabla está acá, en la parte de diseño de tablas, y aquí tú ya lo tienes. Mira, es la tabla normal número 2. esa es de todas. Esa es de Esa abajo. todas. ¿Ya? Exacto. Y luego aquí vas a escribir características, es, yo qué sé, multiplataforma. Igual ahí tiene que estar un texto bien, tiene que ser algo específico, como usted pone, es multiplataforma. No, claro, es que verás, o sea, tú lees, ¿no es cierto? Y de la Ya, lectura vas sacando las características, o sea, no es necesario que coloques todo un párrafo y que lo pongas acá, porque luego se te va a hacer la mega tabla. Y se supone claro, o que la sea, tabla solamente lleva información resumida, ¿ya? ahí entonces, como usted pone es multiplataforma, Claro, es multiplataforma, es un lenguaje de servidor, es gratuito, etcétera, etcétera. Luego ah, acá ya, abajo en ventajas, se puede utilizar para tal cosa, desventajas, no cuenta con tal cosa, pero eso ya depende de ti, de la lectura. Y asimismo sería la tabla número 1, tal cual como lo ves aquí, claro. ¿ya? O Y sea, le ya solo pondrías, eso es la tabla. solo eso es la tabla, con este formato. Claro, y le pondríamos de tabla uno El título de la tabla, luego vendría la tabla como tal y abajo la nota. la Y la nota. cita. Ah, ya. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ya listo, eso con respecto a tabla. A ver, en el caso de los gráficos, tienen que ser gráficos que denoten algún dato en específico,
¿ya? Por ejemplo, si tú ves aquí en estos gráficos, tienen porcentajes, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo de nada saco que tú coloques, por ejemplo, un gráfico, yo qué sé, como saben colocar, por ejemplo, están hablando, yo qué sé, del lenguaje Java, y por ahí ponen un gráfico logo Java. Claro, eso mismo le iba a preguntar. Ya ponen, por ejemplo, esto, Como ¿no es cierto? yo tengo uno tipo lenguajes de programación y yo saco No, algunos logos de bastantes lenguajes, ya, por eso, no es que verás, exacto, es que este gráfico, ¿qué te está diciendo? solo Java. O- exacto, no te dice nada más. Y en el caso de la nota, tú no podrías explicar Redactar lo que algo. significa. O sea, no vas a Mm, poder, no vas a poner acá el gráfico colocado, muestra el logo de Java y se acabó. No, sino que tendrían claro, que ser gráficos que tengan algún tipo de dato adicional, como el que yo coloqué hace un momento. Por ejemplo, acá, mira, ahí ya te está diciendo algo el gráfico. Es decir, claro. mira, tienes Y si el porcentajes, gráfico tienes algo viene que con puedes hacer. información, digamos, contexto, la imagen es contexto, y vuelve eso o no. ¿Cómo? No te entendí. O sea, digamos, ahí tiene una imagen, ¿no? Que tenga el logo de Java y que ahí abajito tenga un texto que diga algo como que del lenguaje, esa imagen no valdría. No, no Digamos. valdría. Tendrías que poner imágenes con algún dato significativo. Imágenes con porcentajes, imágenes ahí por ahí con pasteles. Si vas a utilizar, por ejemplo, si vas a hacer el estudio comparativo de los lenguajes de programación, digamos que estás hablando tú de Java, ¿ya? Lo que sí se aceptaría ahí, por ejemplo, es el porcentaje de uso de Java a nivel mundial. ¿Ya? Por ejemplo, buscamos acá, podría ser acá uso de Java a nivel mundial. Así podría poner con todos los otros lenguajes, ¿verdad? Exacto, igualito. Por ejemplo, mira acá, podrías hacer esto de acá, podrías copiar esta imagen, allá lo tienes. Estás hablando de Java, entonces mira acá. Entonces ahí ya está hablando de Java un poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en ratings 25%, o sea, podrías decir ahí que el 25% de la población mundial entre los años 2002 y 2006 están utilizando Java. Ya, y en el año 2014 está por ahí del 17% que la utilización. Entonces ahí con este tipo de gráficos tú ya podrías sacar la nota, porque si Mm, me pones un ya. logo, si pones solo esas cosas, no tiene sentido. Ah, Ya, deberían hacer gráficos así, o sea, tal cual, gráficos ya, estadísticos, ¿ya? Y lo mismo con las tablas. Aunque las tablas es más sencillo, creo yo, porque ya tienes información de por medio. claro. Entonces, mejor sería de redactar el marco teórico. Tampoco no es que sea tan abundante, las tablas tienen que ser, ¿no? O sea, No, debes no, de claro, o sea, también. no vas a, claro, no vas a llenar tu trabajo solo de tablas o solo de Ya, gráficos. Vas a colocar gráficos donde sea necesario, donde tú consideres que sea necesario, para ahondar un poquito más en el tema y para que el lector entienda más a lo que estás haciendo referencia. De igual manera, con respecto a las tablas, sí, las tablas no deberían ser a cada rato, a cada rato, a cada rato, sino donde tú consideres necesario. Puedes utilizar, por ejemplo, cuando hagas el análisis comparativo de los lenguajes de programación o claro. cuando hagas el análisis comparativo de los sistemas de gestores de base de datos. Entonces ahí sí O podrías o las utilizar tablas. metodologías también. En las metodologías también podrías utilizar un cuadro así. De igual manera, cuando hagas tu marco teórico, también puedes hacer mapas conceptuales. Y el tratamiento del mapa conceptual es lo mismo que de las figuras. Es decir, tienes el mapa conceptual y pondrías figura uno, lo que significa o el título de ese mapa conceptual, el mapa conceptual y abajo la nota, que es lo que hace referencia. Ya podrías también utilizar mapas Es conceptuales. como, pero y el mapa conceptual le pongo la cita como que igual de dónde saqué la información o es como que yo soy el autor del mapa No, conceptual. no, o sea, tú solamente estás organizando la información, ¿ya? Ah, ya. Pero el mapa conceptual, o sea, la información como tal, tú conseguiste de otro lado. Tú no eres el autor de esa información. Mm, Lo único que tú estás haciendo es, poniéndole, o sea, arreglando la información, o sea, claro. moviéndole o poniéndole a manera de mapa. Pero en sí la Sí, sí. información fue de otro lado. Entonces eso Allá. también debe estar citado de donde haya sacado, ¿ya? Y aquí, Ya. ojo también, tienes que tener citas de libros, no solamente del internet, porque ese no es el punto tampoco, O sea, en el ¿ya? internet igual entro a libros de programación y busco libros, da igual no. O Sí, solo los buscas, PDFs sí, así.
No, puedes buscar libros de programación y todo lo demás. Por ejemplo, puedes ingresar acá al Google Académico. Claro. Vas acá, ¿no es cierto? Supongamos que aquí estás buscando libros, yo que sé, de lenguajes de programación web, ¿ya? Buscas, por ejemplo, aquí ya están libros y demás. Ya, pero aquí sí tienes que poner desde el intervalo específico. Yo te había dicho que solo se acepta desde el 2015 al Cuando- 2021. Colocas ese intervalo y pones buscar. ¿Ya? Por ejemplo, acá este libro es del 2017. Ya, por ejemplo, acá también tienes HTML, comparación de tendencias tecnológicas en aplicaciones web, por ejemplo. ¿Hay Entonces, solamente me sirven los que dicen libros o hay lo que dice HTML y los otros de esos no son? todo lo que tú puedas encontrar te sirve. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí mismo, suponiendo que yo me inserté acá, verás, me ingresé aquí, por ejemplo, en este PDF. Entras acá, le comienzas a revisar. Aquí mismo tú ya tienes, mira, los autores, Y cuando tienes son la varios fecha. autores, ¿cómo Cuando les son, informo? como son varios autores, lo mismo. Sería referencias, administrar fuentes, y aquí pones nuevo. Como es un artículo, no sería un libro como tal, sino sería un artículo de revista. Aquí mismo tienes Ah, que evidenciar. o sea, No es, ¿cómo te das cuenta de que no es un libro por el número de páginas? Solamente tiene 22. Eso quiere decir que es un artículo nada más, ¿ya? los Y el hecho, artículos son más o menos de cuántas páginas. y hay artículos de 20 páginas, artículos hasta de 16, artículos hasta de 8 páginas. Ya esos serían artículos ¿Llegan nada más. a los 50 páginas o no? No llega. Ah, ya. Se hace un estudio así bien breve. Ya, entonces mira, por Ya, ejemplo, acá. Solamente mira, si ves cómo trata así las imágenes, tendencias para el desarrollo web. Y aquí claro. pone, mira las tablas así y así, discusiones y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, como aquí son bastantes autores, en lo que tendrías que hacer acá en el Word, simplemente seleccionarías, ¿no es cierto? Artículo, en este caso artículo de revista, aquí pondrías los autores. Autor, asimismo pondrías autor uno, solo para el ejemplo, pondrías nombres y apellidos, aceptar. O Luego, sea, nombre, ajá, voy nombre, poniendo cada apellido. uno. Exacto, de ahí colocas el segundo autor, agregas, aceptar, ¿ya? Igual, vas aquí colocando autor 3, agregas, autor 4, agregas, autor 5, agregas y aceptar. Y aquí están toditos los autores. De ahí es lo Ah, ya. mismo, título, nombre de la revista. ¿Cómo buscas el nombre de la revista? Sería igual. El nombre de la revista, déjame ver si está por acá. Eh, ya, mira, por ejemplo, el nombre de la revista es este. 13 Tecnología, glosas de la innovación aplicadas a la PAIN. Eso tendrías que coger y copiar acá. ¿Y Nombre de la eso revista. sabe estar en todas, Inge, o hay Eso algunas? está en todo. No, eso sí está en todo. Eso está en todo. Lo bueno de buscar así documentos es que sí tiene la información. Y el nombre de la revista, el nombre del artículo es esto de acá. El título que sería. Comparación de tendencias tecnológicas. Acá ya tienes el año. El año está en el 2018, publicación. Y el artículo tiene, tiene 22 páginas. 22. Aceptar. Y ahí ya tendrías los autores. Y con eso tú vas seleccionando y poniendo las respectivas referencias. ¿Ya? Ah, De igual ya. manera. Entonces vas acá, por acá tienes, de igual manera, puedes todo buscar en Google Académico. O sea que si busco información de Google normal, Eso ya serían páginas web. ya. Pero como te digo, o sea, está bien que saques información del Internet. Ya, lo que no se permite es, por ejemplo, que saques información del Rincón del Vago o de Wikipedia, Blogs. blogs y nada de eso, sino que tienen que ser páginas en donde estés tú seguro de que lo que dicen es verdad. Ya. Lo Y mismo, Inge, ¿cómo guía? Quedó la duda del mapa conceptual. O sea, yo mismo le hago con las figuritas los gráficos. ¿Yo mismo le hago o puedo utilizar alguna herramienta para hacer? Como para estén. las herramientas que puedes utilizar es esta de acá, ¿cómo era? Sean, creo que era. A ver, veamos.
Lucidchart. Lucidchart es. Ajá. Entras acá y aquí es mucho más fácil que hacer en Word. Entonces, por Claro. ejemplo, y ahí solo Pero arrastras nomás. este creo que tiene un punto máximo de llegar a mapas, ¿no? Me parece que no, es gratuito. Y de ahí Porque no me acuerdo. simplemente, si no importa, si no te descargas el mapa conceptual, le Le hago pones una en el Word captura. y le haces una captura y sigues haciendo el otro mapa en la misma página para que no estés creando proyecto, proyecto, proyecto. Y le puedes crear Allá, así. y esa captura sería como figura, ¿verdad? Esa captura sería figura. Ajá, mapa conceptual y todo lo demás sería figura. Excepto las Ay, tablas, por obvias razones, que serían tablas. claro. Ah, ya, entonces Inge, también, también No te escuché, se entrecortó. dar estos conceptos. ¿Cómo? O sea, los mapas conceptuales, o sea, es la misma estructura prácticamente. Solo que Claro, aquí lo iría el mismo, ¿no? mapa. Claro, Ajá, solo que en como vez de la figura. imagen iría el mapa. Ya, eso, ¿Alguna Inge. otra duda? No, de ahí ya creo que está claro de ahí de todo lo que tengo que hablar, mínimo de 20 a 25 no era de Sí, páginas, ¿verdad? marco teórico. Tienes que parafrasear, citar correctamente. Normas APA 7, fíjate en el manual. Si en alguna cosa estás dudando, puedes irte al manual y verificar cómo se hace. Ahí está explicado todo. Claro, todo, ¿Ya? todo. Sí, ahí está. El manual está en el aula virtual. Ahí puedes encontrar el manual y hacer todo lo que se te solicite. Ya, Inge. Ya, eso. Y con respecto, chuta, bueno, no sé, el ingeniero Calderón nos citó el día de mañana a las 10 de la mañana a presentar los avances de la tesis. No sé si tú podrías asistir. Inge, mañana me toca, me van a vacunar recién, justo a las Ya, 10 me toca ahí. O sea, me toca de aquí salir ya a las 9 ya. ya, entonces, por favor, haz los cambios que se te soliciten en el momento y me envías para poder presentar eso mañana, porque Claro. si no, luego no, ¿qué O presento de sea, ti? No tienes nada. claro, o sea, ya ahorita yo ya voy ya a alistarme porque ya me toca salir a trabajar. Ya, listo, entonces, pero tienes que adelantar algo para presentar yo mañana algo, si no, ¿cómo? Claro, yo ya lo que venga en la noche, yo ya me pongo a adelantar algo, Inge, y ya le mando. ¿Hasta qué horas le puedo mandar mañana algo? Le mando directamente al WhatsApp. Al WhatsApp me manda, sí, o sea, mañana hasta antes de las 10 de la mañana para poder presentar Ya, entonces, ya voy a hacer, o sea, ¿qué más le aumento? El marco teórico sería y cambiarle lo en primero la que me parte de dijo, los ¿verdad? antecedentes, sí, Ya, Inge, entonces, ahí sí ya me va a tocar poner a hacer todos estos días ya, porque sí, si no ya me coge el porque tiempo. sí, igualmente irás buscando una persona que nos ayude con el sistema, porque mi compañero, Claro, como les había mencionado, ya empezó a trabajar y sí se le dificulta un poco. Como te demoraste también, no hay requerimientos ni nada, no se le pasó claro. nada. Entonces, eso nada Inge, más. disculpe, y antes de eso del programa, o sea, ¿qué información ahorita tengo ya que recolectar así ya para ya decir ya, para que mientras yo siga haciendo acá, ya pueda, ya me busco a alguien y poder ya Verás, que ya ya procesando? verás. Verás, un sistema de asignación de horarios prácticamente es lo mismo para todos, ¿ya? Entonces, en este caso, tú puedes ir donde la persona que te va a ayudar y le dices que necesitas un sistema de asignación de horarios, ¿ya? En donde, o sea, eh, Pero el ahí mío es igualmente, para laboratorios y talleres. exacto, exacto, es que, por ejemplo, verás, eh, puedes basarte en cualquier sistema, como tú mismo dijiste, el ABC o algún otro sistema mucho mejor. Busca en el Internet sistemas de asignación de horarios y haya de salir cómo está estructurado, la interfaz y demás. Ahorita ya no podemos demorarnos más tiempo, especialmente contigo, porque ni acabas el marco teórico. Sí. Hasta recolectar requerimientos y demás, no vas a alcanzar a hacer el programa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca? Hacer el programa antes de los requerimientos. Por eso te digo, busca tú un sistema de asignación de horarios. Como tú estudiaste ahí en el instituto, tú más o menos te vas a dar cuenta qué es lo que te va a servir y no. O Entonces, sea, por ejemplo, o sea, dime, voy a utilizar el ABC Inge, ya para ya, hacer la. exacto. Listo, Ya. entonces, ¿cuáles serían Ese los lo utiliza. requerimientos? Si tú dices ABC,
Entonces le dices a la persona, necesito un programa similar a este programa de acá. ¿Ya? Entonces ahí como es un sistema de horarios, va a funcionar igual para todos. O sea, Pero tiene que ser sistema web. exacto. O sea, un sistema de horarios prácticamente es el mismo para todos. O sea, un sistema de horario, el mismo puedes utilizar para una escuela, para un colegio, para la universidad, porque es lo mismo prácticamente. Lo Claro. único que cambiaría son los datos. En este caso, aquí vas a insertar información de carreras, información de profesores, información de asignaturas, y etcétera, etcétera, para poder formar ese horario. Entonces, busca a la O sea, persona que te va a yo ayudar y tengo le que, dices de uno, necesito un yo tengo que ver la sistema, información. Ah, ya, sigue, ya, explícame. claro. Le dices que necesitas un sistema de asignación de horarios y que por favor, más o menos similar a lo que es ABC y que te haga ahí el sistema. Y tú, en cuanto a información, tú ya sabes, como dices, laboratorios y talleres, tendrías que insertar información de cuáles laboratorios, cuántos talleres hay, profesores, materias, etcétera, etcétera. Todo lo necesario para asignar ese horario. O sea que de ley entonces me toca ir a ver esa información De al ley te instituto. tocaría, de ley te O tocaría, pero me puedo venir al primero instituto. necesitamos la interfaz. O sea, primero necesitamos el programa. Allá primero la interfaz. Claro, sí, o sea, necesitamos el programa ya. ¿Ya? Entonces, eso, para ver cómo se hace, porque tú todavía estás pendiente. Entonces, esa es Claro, la sí. cuestión. Sí. Entonces me acercaría a decirle tal cual como usted me dijo, solamente hasta la interfaz. No, no, o sea, si es que es funcionalidad, si ya puedes hacerle funcionar, sería bueno. Y en la De ahí más o funcionalidad menos ya tú, me tocará decirle que se va a utilizar para laboratorios. Digamos, un ejemplo que hay unos 4 laboratorios, hay un taller, hay 2 talleres de mecánica, que claro, va a haber, por digamos, ejemplo, un ejemplo, ocho claro, profesores. exacto, lo que deberías más o menos ver, o bueno, eso te podría yo pasar, por ejemplo, pero en el caso solo de la carrera, o sea, por ejemplo, ¿qué materias nomás se van al laboratorio? En el caso de nuestra carrera, por ejemplo, es sistemas operativos, programación uno, programación 2, sistemas de gestión de base de datos. En base a las asignaturas, en base a los laboratorios, entonces ahí tú tendrías que mover por ahí y tendrías el horario de laboratorios. Ya, entonces, por Ya, ejemplo, al docente Avilés le toca la materia de lenguaje de SQL, programación uno y programación 2 los días lunes, miércoles y viernes en el laboratorio 2. O sea, ese es el resultado final, eso es lo que queremos. ¿Ya? ay, ay, Entonces, ay. Y eso, en o sea, mecánica, entonces ahí, ¿con quién me... en mecánica tendrías que hablar con el ingeniero Castro y Ahí preguntarle me a él, tuviera, claro, claro, me tuviera que preguntarle a él, averiguar solamente las materias, ¿no? claro, que te Ya. diga qué materias utilizan o sea, se imparten en talleres, qué materias de la carrera se imparten en talleres. Lo mismo a entrenamiento deportivo, qué materias se imparten Entrenamiento deportivo no es, solo es de desarrollo y mecánica. ya entonces. Ya, si es que es así, entonces ya, Claro, solo eso. esas dos nomás ves. Exacto, pero como te digo, un sistema de asignación de horarios va a funcionar de la misma manera aquí en el instituto o allá en otra escuela, en algún otro colegio. O sea, va a ser lo mismo. Lo único que Ah, ya. cambiaría es la información nada más. Y eso Ya. tendrías que tener tú la manera de insertar directamente en la aplicación. Claro. Ya, eso nada Ya, más. ya, Ya, entonces solo le digo que me haga tal cual igualito al ABC, solo que tiene que hacer un sistema web sí, y le digo lo demás que me supo explicar. sí, eso, ajá, Ah, justamente. ya, ya, Inge, entonces ahí sí ya estoy claro para hacer, porque no podía hacer, le juro que estaba perdido en esa marco teórico. Pero, a ver, yo cuántas veces les dije Sí, tutorías, es que tutorías, uno ya, tutorías. claro, es que como ya entra, ya entra a otro trabajo, entonces ya, 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 listo entonces. eso, Inge, Ahí ya, cualquier Inge, cosa me avisas. Ya, listo entonces. muchas gracias. Ya, buena tarde, Ya, pasa Inge, bien. ya, hasta Hasta luego. luego.